Hola, mi nombre es Ricardo Figueroa Martínez. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho Corporativo de la Universidad Virtual CNSI y este es mi producto integrador para la asignatura de Derecho Civil en el apartado de contratos. La primera pregunta es, ¿cuáles son los tipos de contrato de compraventa y descríbelos? Es un proceso de intercambio de bienes que puede ser táctico cuando se da por hecho que este suceso existe de manera explícita, o sea, escrita, o express al realizarse de manera verbal sin que se quede duda del hecho, o sea, que se perfeccione de manera inmediata. El siguiente punto dice, explica un ejemplo con situaciones simuladas acerca del contrato de compraventa. Bueno, pues me parece que los más comunes hoy en día son los que involucran vehículos, ya que el costo amerita el trámite, pero a la vez las personas cambian constantemente de vehículo. Es decir, que a manera de ejemplo, imaginemos que una persona a lo largo de su vida puede que llegue a comprar unos 5 o más vehículos y por lo tanto la mayoría de estos también serán vendidos. Entonces aquí es donde se celebra el contrato de compraventa. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características del contrato mutuo? Señala fundamentación jurídica. Bueno, pues se trata de un contrato celebrado con el objetivo de que dos o más personas realicen ciertas acciones en específico de acuerdo a las necesidades de las otras partes. Debe existir la cesión de derechos sobre un bien de una parte hacia las demás en caso de que pues, se estén cediendo derechos. Debe ser bilateral y gratuito. Y este tipo de contrato se encuentra señalado en el Código Civil Federal en su artículo 2384. El siguiente punto es, refiere dos obligaciones de las partes y el modo de terminación en el contrato mutuo. Bien, una obligación es entregar los bienes pactados eh, pues, es básicamente el punto más importante, ya que es el hecho por el que se va a celebrar dicho contrato. Y la segunda, en el orden de importancia, sería asegurar que los bienes entregados cuenten con las características prometidas a la otra parte. ¿En qué momento se puede decir que hay una terminación de este contrato mutuo? Pues cuando una de las partes no cumple con cualquiera de sus obligaciones. Esto puede ser desde el momento en el que recibes el bien del que estamos hablando y no cuente con las características que tú esperabas, o tiempo después, si su funcionalidad, si sus características no dan el ancho de acuerdo a lo que te comentó quien era el que el vendedor, este contrato mutuo, pues aquí se terminaría. Y por último, dice, explica un ejemplo con situaciones simuladas acerca del contrato de arrendamiento en el que incluyas dos derechos y dos obligaciones de las partes. Bien, pongamos como ejemplo que yo quisiera rentar una casa, pues esta debería estar disponible en el momento en el que se firma el contrato y las obligaciones del arrendador serían entregarme el inmueble bajo las condiciones pactadas conmigo previamente y en las fechas convenidas también con bastante anterioridad. Por otra parte, mis obligaciones como arrendatario serán cubrir los pagos en los plazos convenidos y responder sobre los daños ocasionados en el inmueble. En el apartado de los pagos que se deben cubrir por parte de los arrendatarios, contamos con el hecho de que se debe estipular dónde se realizarán estos pagos, en qué localización geográfica. Lo más importante es dejar claro este punto para evitar malentendidos, ya que en muchas ocasiones no se pacta y pues terminan con un problema para suscitar dichos pagos. En caso de que no se pacte, se da por entendido que dichos pagos se entregarán de manera física en el lugar, eh, la ubicación geográfica en donde se renta el inmueble en cuestión. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.